Capítulo 10. Sin oración y palabra de Dios no hay victoria. La oración es un medio que Dios creó para que nos relacionemos con Él. No es idea de ningún hombre, es la esencia de mi relación con Dios y su gobierno. Es una manifestación del amor de Dios, fidelidad a su palabra, y es un medio que me permite honrarlo y reconocer su autoridad y cobertura sobre mi vida. La oración es el medio que Dios creó para que el hombre se mantenga en contacto con Él las 24 horas y pueda así ser direccionado, empoderado y abastecido para cumplir con su misión, pero también para que pueda enseñorearse de sí mismo, para luego establecer su gobierno en la tierra. Creo que nada puede sustituir la oración en la vida de todo cristiano. Siempre he dicho que es un tema de vida o de muerte. El no llevar una vida de oración constante te hará vulnerable a recibir los ataques de Satanás, y las luchas mentales serán más continuas, ya que éstas se dan cuando la mente del creyente está vacía. Al no orar, expones tu mente y tu corazón a la duda, a la incredulidad, la confusión, el desánimo, la apatía y toda clase de problemas que terminan desenfocando al creyente y haciendo que pierda de vista su propósito. Los hombres y mujeres que han podido superar esta clase de luchas mentales han sido hombres y mujeres de oración y de palabra. A lo largo de las Escrituras encontramos un sinnúmero de hombres y mujeres que supieron mantenerse guardia arriba y no permitieron que el diablo los amedrente o los derrote con ataques y dardos mentales. Esto porque entendían el poder que había en la oración y la importancia de mantener sus mentes y corazones conectados a la fuente de poder. Estos hombres y mujeres nunca dejaron que nada ni nadie los distrajera, e hicieron cosas que otros, a pesar de saberlas, no lo hicieron. 1. Aceptaron el orden de prioridades que Dios estableció en sus vidas. 2. Fueron disciplinados. 3. Fueron perseverantes. 4. Entendieron el poder que hay en la oración y en la palabra de Dios. Esto está simbolizado de una forma muy poderosa en el Salmos 1, versos del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Moisés también expresó al pueblo de Israel la importancia de la intimidad, el conocimiento de la ley o lectura y meditación de la palabra de Dios, y se refirió a estas como la misma vida del hombre. Deuteronomio capítulo 32, versos del 45 al 47. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo: Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Dios también le dijo a Josué en otras palabras. Josué capítulo 1, versos 8 y 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios creó al hombre y la oración para que a través de ella Él pueda establecer su gobierno y poder en esta tierra. Se trata de establecer la voluntad de Dios en mi vida, familia, ciudad, nación, y no mis intereses, deseos o metas personales. Es por eso que nos dejó su palabra, para que conozcamos su voluntad, y es la ejecución de su palabra lo que Él respalda, y por medio de ella permitirá que se cumpla su voluntad en la tierra, así como se cumple en el cielo. Esto para que no nos extraviemos y lleguemos a cumplir los planes de Dios. Se trata de Él, no de ti.
La autoridad legal en la tierra está en los redimidos de Dios por el sacrificio de la cruz. Nada ocurrirá en tu vida, en tu familia, ni en tu nación, sin el ejercicio de la autoridad que Dios te ha dado. Lo único que no te permitirá ejercerla será la pasividad o el desconocimiento de su palabra. En otras palabras, cuando tú oras y usas la palabra de Dios, le estás dando derecho legal para que Dios cumpla su voluntad e interfiera en tus circunstancias. Mateo capítulo 18, versos del 18 al 20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Isaías capítulo 46, versos del 10 al 11. Que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y lo haré venir. Lo he pensado, y también lo haré. Isaías capítulo 55, versos 11 y 12. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié, porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Mateo capítulo 5, versos 18 y 19. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Su palabra es el parámetro para relacionarnos con Él a través de la oración, para hacer su voluntad y para tener derecho legal de caminar con el respaldo de Dios y el uso de su autoridad. Jeremías capítulo 1, verso 12. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Salmos 138, versos 2 y 3. Me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre, por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. En mi experiencia personal, lo único que me pudo ayudar a experimentar una transformación en mi mente después de conocer a Jesús fue la oración y la lectura de la palabra. Siempre empiezo mi oración de esta forma. 1. Pido al Espíritu Santo que me inspire, me guíe en mi tiempo de alabanza y adoración, y me revele las Escrituras. 2. Leo la palabra de Dios y luego medito en lo que el Espíritu me revela, y hago una aplicación práctica en mi vida, familia, ministerio e iglesia. 3. Alabo al Rey Jesús con la palabra, con cánticos y con adoración. A eso le llamo postramiento interno total. 4. Adoro en el Espíritu. 5. Bendigo el nombre de Dios y doy gracias. Cuando hablo de bendecir, me refiero a reconocer la forma como Dios se manifiesta en mi vida, de acuerdo a mi necesidad. Por ejemplo, cuando reconozco que Él es el Todopoderoso, eso me infunde confianza y seguridad. Cuando lo reconozco como el Dios que me ama y que quiere tener una relación conmigo, es ahí cuando enfoco mi mente en su amor, y el saber que mi Dios es un Dios relacional hace que mi vida cobre sentido. Cuando lo reconozco como mi fuente de autoridad moral, hace que abra mis ojos espirituales y pueda ver su grandeza y su poder a favor de mí. Entonces, mi alma se aquieta, sin importar cuán fuerte sea el rugido del enemigo. Cuando lo reconozco como el Dios de misericordia, eso me hace recordar que cada día es una nueva oportunidad que Él me da para amarlo, honrarlo, obedecerlo y aprender de mis errores y pecados cometidos el día de ayer. 6.
El Espíritu Santo me muestra de dónde me sacó el Señor, el lugar donde estoy ahora, sentado en lugares celestiales, y tengo un tiempo de mucho quebranto, ya que recuerdo cómo esa preciosa sangre inocente me limpió de todo pecado e inmundicia, y ahora soy su siervo. Es algo que nunca deja de asombrarme, ya que me lleva a recordar cuán bueno, misericordioso y paciente Dios ha sido conmigo, y la obra de la cruz se magnifica cada día en mi vida, y termino asombrándome de la obra sobrenatural que Dios está haciendo en mi vida, mi casa, la iglesia, mi ciudad y en las naciones. 7. Quedo en silencio y le pido al Espíritu Santo que me examine y que me muestre lo que hay en mi corazón, para luego practicar el arrepentimiento, para correr a la cruz y estar a cuenta con mi Señor, consciente de que soy un ser humano con imperfecciones y que siempre estoy expuesto a diferentes fuentes de contaminación. 8. Hago compromisos de no tolerar aquellas cosas que el Espíritu Santo me ha mostrado. Entonces me vuelvo a consagrar, disfruto de su gracia, defino posiciones en cuanto al pecado, la carne y el mundo, y termino declarando que cada día de mi vida seré radical con el pecado y con la necesidad de ser cada vez más santo. 9. Oro pidiendo la llenura del Espíritu Santo. Le doy el control total de mi vida y lo dejo ser Dios, para luego empezar a fluir como un instrumento en sus manos. Ahí es cuando literalmente experimento dicha llenura y la disfruto. Les recuerdo que 1 Corintios 6:19 dice: ¿O ignoráis que vuestro templo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Este texto dice que somos templos del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos todos esperar este tipo de resultados. Pero también Romanos 9, versos del 23 al 24, dice: Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Somos vasos preparados para hacer notoria su gloria y para influir, a través de nuestra autoridad, en aquellos que no conocen a Cristo. 10. Declaro las promesas de Dios sobre mi vida, familia, iglesia y las naciones. Por ejemplo, promesas relacionadas con el crecimiento espiritual, promesas relacionadas con el plan de Dios para la salvación de las naciones, promesas de Dios en cuanto a su fidelidad, cuando viene la tentación, el temor, los ataques mentales, el desánimo, las enfermedades, etc. ¿Cómo ejerzo la autoridad de Dios por medio de la oración y la palabra? Cuando leo la palabra de Dios en oración, cuando estoy dispuesto a atesorarla, obedecerla y hacerla parte de mi oración, Dios se encarga de que su palabra se cumpla, ya sea en relación con mi vida personal, mi matrimonio, mis hijos, circunstancias, problemas sociales, políticos o guerra espiritual. Es a través de la relación que tengo con Dios que puedo demostrar al mundo el dominio y gobierno de Dios. Es una tragedia cuando dejas de orar con el conocimiento de Dios y de sus propósitos en todas las áreas mencionadas, ya que si lo hacemos, estos son interrumpidos y nada cambia. Al contrario, todo empieza a empeorar. Por eso es que no podemos darnos el lujo de dejar de orar. Lucas capítulo 18, verso 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Tu oración hará la diferencia en tu vida, familia y miles de personas que están ciegas esperando que alguien ore por ellos. Dios te ha sanado, te ha restaurado, liberado, justificado y llamado a ser hijo, a recibir herencia, a bendecirte, pero también para que tú seas el instrumento que Él use para llevar a la humanidad a Cristo. Segunda de Timoteo capítulo 1, versos 8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a vuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos.
La oración y la palabra en tu corazón es la autoridad de Dios para hacer que las cosas cambien en este mundo. Mantén tu corazón pegado al de Dios, y Él cumplirá sus planes para ti y para aquellos que no lo conocen. Son muchos los beneficios de la oración y la lectura de la palabra. Mi deber como apóstol de Jesucristo es llevarte a experimentar la verdadera vida que Cristo quiere para ti. Y sé que solo lograrás tenerla a través de estas dos sencillas pero profundas herramientas. La victoria no la obtendrás por métodos humanos, por conocimiento, por cuán fuerte seas o por los libros que has leído. La victoria se obtiene de rodillas, en oración y conocimiento de la verdad. Si todos entendieran el poder que hay en la oración y en la palabra de Dios, y cómo ésta puede liberarte, sanarte y cambiar tu vida, sin duda todos lo harían. Es una lástima que seamos pocos quienes realmente disfrutemos experiencias diarias con el Espíritu Santo a través de estas poderosas armas. Es por eso que oro para que a partir de aquí Dios pueda revelarte lo maravilloso de pasar tiempo en su presencia y deleitarte con su verdad. La verdad que te hace libre, que te empodera y te capacita no solo para ser de bendición para los demás, sino también para ser un verdadero discípulo. El propósito de la oración. Es impresionante la cantidad de cristianos que han dejado la fe en Jesús y en su palabra para volverse atrás, para volver a las religiones, tradiciones y filosofías de hombre, solo porque sus oraciones no fueron escuchadas. Algunos incluso han terminado cometiendo hechicerías, brujerías, macumba, y otros, que es aún peor, se han convertido en brujos, astrólogos y cómplices del diablo. Todo esto porque pensaron que la oración era algo mágico, donde yo pido y ya, Dios me lo da, estilo Aladino y la lámpara maravillosa. Creo que no conocer el propósito de la oración ha llevado a muchos creyentes y no creyentes a usar este medio únicamente para terminar decepcionados. En primer lugar, la oración es un medio para relacionarse con Dios en términos de honra, amor, alabanza y adoración que satisface el corazón de tu Creador, tu Padre, tu Salvador, y como resultado de esa relación continua, desatar el poder para transformar no solo tu vida, sino tu entorno, para vencer obstáculos, pruebas y ganar las naciones para Cristo. Creo que lo primero que debes entender es que la oración debe estar basada en la palabra de Dios. Debe ser practicada con fe y desde una posición de amor. Honra a su carácter, respeto, fe y disposición a alinearse con sus propósitos, no nuestros intereses personales. De esa forma, siempre oraremos conforme a su voluntad, pero también debe estar sujeta a los tiempos de Dios. Es por eso que no debemos desmayar. Marcos capítulo 11, verso 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. No te sientas mal si a veces has orado conforme a tu entendimiento, deseos o caprichos. Se requiere de un corazón humilde y perseverante para desarrollar esa habilidad espiritual de ser como el Señor les enseñó a sus discípulos. Pídele perdón a Dios si pensaste que la oración era algo mágico, y pídele sabiduría y guía para entender la importancia de la oración. La oración lo cambia todo. Los cambios que trajeron a mi vida la oración y la lectura de la palabra fueron tremendos. Mi mente se transformó fruto de la renovación continua. Las ataduras que tenía y los malos hábitos de drogas, impureza sexual y desorden alimenticio se fueron haciendo cada vez más débiles en mí, hasta llegar al punto de no quedar nada. Luego de convertirme en un hombre disciplinado en estas dos áreas, todo cambió. Dejé de ser tan inestable, indisciplinado y pasivo. Hoy, mi vida ha dado un giro de 180 grados, y ese espíritu de valentía, poder, disciplina y determinación le dan peso y poder a mi testimonio y a las enseñanzas de Jesús que comparto con la Iglesia del Señor en cada servicio. Son muchos los hombres y mujeres que han dejado las drogas, desviaciones sexuales y toda clase de trastornos por medio de un encuentro con Jesús. Pero el medio que Él usó para liberarlos, afirmarlos, formarlos y convertirlos en hombres y mujeres libres fue mi testimonio. Esa es un arma poderosa que Dios utiliza para que vidas sean transformadas.
Cuando he dejado mi disciplina y me he desenfocado en algún área de mi vida, he comenzado a perder el control. Pero cuando me vuelvo a enfocar, me mentalizo y empiezo a orar por un área específica, el Espíritu Santo me da la victoria. Esta es otra forma de mostrar el poder de Dios. Cuando ordenas tu forma de pensar, de actuar y te vuelves disciplinado, cualquier área en tu vida que refleje derrota y debilidad traerá deshonra a Dios. Honra a Dios con toda tu forma de vivir, no solo en algunas áreas. Debes involucrar tu mente, emociones, voluntad, cuerpo, alimentación, hábitos y todo tu ser. Honra, integridad, santidad, amor y obediencia a la palabra, requisitos indispensables de la oración. Mateo capítulo 5, verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si este pasaje define lo que es santidad, honra y obediencia a los principios indispensables para tener una relación con Dios a través de la oración, ¿cuánto más para verle a Dios obrar en tu diario vivir y operar a favor de tu circunstancia? El ser puro delante de Dios es un beneficio de la sangre que derramó nuestro amado Salvador, de la oración y de la renovación de la mente, pero también de una decisión que yo tomo diariamente de alinearme al corazón de Dios, su carácter y separarme para Él, porque entiendo que tengo la misma naturaleza y propósito. Levítico capítulo 20, verso 26. Habéis, pues, de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Todo tu ser debe estar alineado a la santidad de Dios y mantener tu fe activa, creyendo que estas cosas harán que Dios te santifique, en el sentido de dar fe de que se puede ser santo. Y si le crees, pues no solo te santifica, sino que tendrás todo lo que Dios ha dicho que es tuyo por derecho. Si te conectas en oración con el Espíritu de Dios, entonces habrá una coherencia entre lo que piensas, sientes y dices. Si crees estar integrado, conectado, pero piensas, sientes, hablas y actúas de forma contraria, entonces no estás integrado. La honra, la santidad, el amor, la integridad y la obediencia son principios que debemos atesorar y guardar en el corazón. Leer la palabra es fundamental, pero atesorarla y guardarla es lo que renovará y santificará tu mente. El separarte y consagrarte creará un ambiente donde Dios podrá manifestarse. Creer y honrar el sacrificio de la cruz tendrá un efecto santificador. Mantén una actitud dispuesta a orar y leer la palabra de forma intencional. De esta manera, la naturaleza de Dios y su carácter fluirán a través de ti. Revístete de Cristo, de verdad y de justicia todos los días. El vivir una vida recta e íntegra te mantendrá experimentando la vida del Espíritu en toda su plenitud. El éxito del ministerio de Jesús fue la oración continua. La prioridad de Jesús en su vida y ministerio era la oración. Los discípulos podían ver la disciplina que él tenía. Tanto es así que cuando despertaban y buscaban al Señor, lo encontraban siempre orando. Las Escrituras nos enseñan que el Señor oraba entre 4 y 5 horas al día antes de empezar su labor ministerial. Lucas capítulo 6, verso 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Marcos capítulo 1, versos 35 al 41. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón, y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron: Todos te buscan. Él les dijo: Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: Quiero, sé limpio. El éxito de su ministerio, los milagros, señales y sanidades eran una consecuencia de su vida de oración.
¿Te das cuenta la importancia que esto tiene? Un gran sector en la iglesia ha sustituido la oración por actividades dentro de la misma. No importa cuántos dones tengas y cuántas actividades realices, nunca serás exitoso en lo que haces si no haces de la oración un medio para intimar con Dios y abastecerte de su presencia. Si crees que no tienes tiempo para orar, perdiste la perspectiva, porque es la oración lo que te hace más efectivo, más eficiente, más sabio, cuerdo y estable. Jesús veía en oración lo que el Padre haría durante el día, y luego salía a hacer lo que tenía que hacer. Lo que Jesús hacía era una manifestación de lo que el Padre le había revelado que haría. Juan capítulo 5, versos 19 y 20. Respondió entonces Jesús, y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente, porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Extraordinario. Jesús oraba, y el Padre le revelaba lo que haría a través de él. Lo mismo empezará a suceder si buscas la voluntad de Dios en oración, si buscas sus pensamientos y sus caminos. ¿Cuántas veces Dios quiere hablarnos, revelarnos sus propósitos, mostrarnos sus sueños? Pero como estamos en nuestros propios caminos, no lo podemos escuchar. Y ahí es cuando nos extraviamos, tomamos malas decisiones, terminamos llenos de fracasos, problemas, caídas, confusión, etc. Sería bueno recordar que el Señor dijo, sígueme, no dijo, yo te seguiré. ¿Cómo eres tú cuando vas a tomar una decisión? ¿Oras y consultas con Dios o das por hecho que lo que estás a punto de hacer tiene el respaldo de Dios? ¿Cómo eres tú cuando vas a hacer un negocio? ¿Pasas tiempo en oración, consultas con el Señor, pides que te dé sabiduría, confirmación, o das por hecho que lo que quieres hacer viene de Dios? ¿Le das lugar para que cumpla con su voluntad? ¿O le llamas a tu voz, tus sentidos y deseos, la voz de Dios? Dios está buscando hijos como Jesús que tengan comunión con Él, que le busquen para conocer su voluntad, sus propósitos y caminos. Dios no quiere hijos independientes, emocionales, inmaduros ni sensoriales, antes que espirituales. Él no quiere ser usado ni que se tome su nombre en vano. Él quiere que dejemos nuestra agenda y tomemos la suya. Él quiere que cuando oremos nos alineemos a su corazón. Él quiere que oremos conscientes de que Él es nuestro Creador, nuestro Padre, quien nos cuida, que mostremos una total dependencia hacia Él, que reconozcamos su gobierno y su voluntad como buena, agradable y perfecta, que tengamos intenciones sinceras de hacer su voluntad y honrarlo, que tengamos la confianza necesaria para descansar en Él y entregar nuestras cargas y debilidades, pero que seamos lo suficientemente honestos y humildes para reconocer nuestras faltas y errores. Y por último, Él quiere que cuando nos presentemos delante de Él, hayamos definido una posición radical de rechazo hacia el pecado, la carne, el mundo y los ataques demoníacos. La oración y la palabra son poder. La oración, junto a la palabra de Dios practicada por cada uno de nosotros, es la esencia de nuestra nueva vida en Cristo, y es lo único que le da legalidad a Dios para interferir en los planes y propósitos que tiene, no solo para cada uno de nosotros, sino para nuestras familias y ciudades. ¿Te das cuenta por qué el ser humano no puede llegar a ningún lado sin Dios? No puede desarrollarse ni alcanzar el ideal que pueden tener, no solo como persona, sino como familia, en sus relaciones interpersonales, como hombres y mujeres de gobierno. No funcionamos fuera de la voluntad de Dios, sino, mira cómo está el mundo, en caos. Y es que no fuimos diseñados y creados para vivir fuera de la voluntad de Dios, de sus lineamientos ni de su autoridad. Una señal de lo que te estoy mencionando es el comportamiento violento, lujurioso, egoísta, ambicioso, manipulador, controlador, dictador, etc., que tiene el ser humano sin Dios. Si no conoces el plan de Dios para tu vida, te aseguro que estás extraviado. Y si lo conoces y no lo aplicas, peor. Te recuerdo que la autoridad que Dios te ha dado para ejercer contra toda fuerza del enemigo
está en la obediencia a su palabra y en seguir la dirección que nos dejó con su ejemplo. Cuando no haces uso de esa autoridad para cumplir el propósito por el cual se te fue dada, Dios te la quita y te quedas sin poder y sin autoridad para gobernar tu vida, y terminas siendo una marioneta del sistema y de este mundo que vive en una continua crisis moral. Si oramos conforme a su voluntad, pensamos y hablamos conforme a su voluntad, nos estamos alineando a los propósitos de Dios. Todo lo que va a ocurrir en tu vida, familia, ciudad y el mundo entero será el resultado de vivir una vida de oración continua y conforme a la palabra de Dios, ya que el poder de Dios está disponible para la persona que ora y que lo hace con la palabra en su corazón. Isaías capítulo 55, verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Esto hará que tu cosmovisión sea la de Dios, que tus ojos sean los de Dios, que hables el vocabulario del reino, palabras de fe, poder, liberación y bendición, y que tu estilo de vida sea similar al del Hijo de Dios, Jesucristo. Sobrenatural. Primera de Pedro capítulo 1, versos 23 al 25. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que viene y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Qué es lo que le da crecimiento a tu fe? ¿Qué es lo que hizo tan exitosos a los hombres y mujeres que Dios levantó y usó poderosamente? ¿Qué es lo que hace poderosos a los apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, misioneros, intercesores y todo ser humano que haya confesado a Jesús como su Señor y Salvador? ¿Qué fue lo que hizo al Señor Jesús tan exitoso en su ministerio con poder y gloria? Es más, que le dio la victoria ante toda tentación y prueba. La respuesta es sencilla: la palabra y la oración. Creo que si queremos ser hombres y mujeres de poder, del Espíritu y la palabra, debemos hacer de la oración y la palabra de Dios nuestro estilo de vida, de tal manera que nuestra cultura, tradiciones, hábitos y costumbres se sujeten a la palabra y a nuestra intimidad con Jesús. Amigo lector, la clave del éxito de Jesús en su ministerio y de todo hombre de Dios que ha pisado la tierra se resumía en dos cosas: la palabra de Dios y la oración. Ahí es donde está el poder. Juan capítulo 15, verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La fe es la que te hace operar como Jesús. Antes de poder ver materializado todo lo que hemos compartido hasta aquí, tienes que tener la fe de Jesús. Jesús creyó y operó en la realidad de lo que él creía y conocía, de igual manera que lo hizo Dios, quien primero vio las cosas y luego las materializó por medio de la declaración de las mismas. Pero no solo usó su palabra y la fe para crear todas las cosas, sino que aún lo sigue haciendo para materializar en nuestra vida todo cuanto pedimos por medio de la fe. Lo mismo deberíamos hacer cuando oramos y acudimos a la palabra de Dios. Debemos orar y declarar como si eso que estamos pidiendo ya existiera. Y luego debemos mantenernos orando y declarando la palabra con acción de gracias, usando la misma fe, oración y palabra para preservar aquello por lo que hemos clamado. Hebreos capítulo 11, verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos capítulo 1, verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No debes permitir que el diablo te haga dudar de la voluntad de Dios para tu vida, del poder que tiene el sacrificio de la cruz a tu favor para perdonarte, justificarte y amarte, ni de las promesas que Dios tiene para ti,
Peor cuando una de ellas se ha materializado y el diablo te la quiere robar. La oración, la palabra y la fe son tus armas para impedir que el enemigo tome lo que es tuyo. La oración, la palabra y la fe son tus armas para impedir que el enemigo haga que abortes los propósitos de Dios. La oración, la palabra y la fe son tus armas para impedir que el enemigo quiera pagarte la fe y llenarte de incredulidad. La oración, la palabra y la fe son tus armas para mantenerte hablando el idioma del cielo. La oración, la palabra y la fe son tus armas para mantener una atmósfera de fe, milagros, libertad, victoria y hacerte responsable del ambiente o atmósfera que te rodea. La oración, la palabra y la fe es lo que determinará tus dones, ministerios, talentos y te llevará a cumplir los propósitos de Dios. La oración, la palabra y la fe hacen pedazos cualquier obstáculo que te impide avanzar y ver materializada la visión que Dios te ha dado. La oración, la palabra y la fe determinarán la respuesta de Dios y el cumplimiento de sus promesas. Tú hablas lo que crees y lo que crees desarrolla tu fe y te lleva a ver lo que Cristo ve. El Señor Jesús lo dijo de esta forma. Marcos capítulo 11, versos 23 y 24. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué oyes tú? Verdades, mentiras, la palabra de Dios, especulaciones. ¿Cuál es la fuente de tus creencias? La palabra de Dios, los dardos que te envía el enemigo, tus propios pensamientos. Si lo más complejo lo recibí por fe y por gracia, ¿cómo no recibiré todas las cosas que son complementarias en mi vida? Mantente creyendo y confesando la palabra de Dios y verás cómo Él te muestra sus caminos. El Señor está en control de todo, tu familia, trabajo, ministerio, economía, salud, todo, absolutamente todo. Pero si oras sin fe, sin la palabra y oras con tus pensamientos, ideas, intereses o caprichos, no verás nada de parte de Dios. No dejes que nada te distraiga. Declara en oración la palabra frente a tus problemas, tentaciones, desafíos, etc. Y en vez de dudar, aférrate a la palabra. Haz un ayuno de televisión, celular y personas que no te edifican, y dedica tiempo a la palabra y oración. Comenzarás a notar la diferencia. Y cuando tus oraciones no sean respondidas, pregúntate si estás orando conforme a la voluntad de Dios o conforme a tu voluntad y deseos. Oración de confesión. Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón por mi falta de obediencia, porque tu palabra me enseña que debo mantenerme orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Perdóname porque aún sabiendo que la oración es uno de los medios más poderosos junto a la palabra que me ayudarán a derrotar a mis enemigos espirituales, no lo hago como debería. Perdóname por ese autoengaño que me ha llevado a dilatar la necesidad que tengo de orar. Hoy comprendí que si no cambio mi vida de oración y decido ser disciplinado, nada cambiará. Es más, mi condición empeorará. Padre, perdóname por ser tan inmaduro. Hoy comprendo por qué todo se me hace tan difícil y por qué no puedo ser un cristiano victorioso. No me he preparado en oración, en la lectura de la palabra y en ayuno para enfrentar al enemigo. No me pongo la armadura de Dios al empezar el día. No peleo en el espíritu y en la palabra, sino en mis fuerzas y en mis propios métodos. No puedo mantenerme firme en el momento del rigor de la batalla porque no tengo disciplina y entrenamiento. No he querido obedecer a tu instrucción de que no debo vivir la vida cristiana como un civil, como un esclavo, como alguien que desconoce el poder de la cruz y el beneficio que tiene mientras viva en esta tierra. Te pido perdón. He perdido mucho tiempo. Ten misericordia de mí. Tu sangre me limpia. Pido que tu Espíritu Santo tome su lugar en mí.
que me dé discernimiento de espíritu para nunca más caer en el engaño, la mentira, y pido que me dé un espíritu de sabiduría para vivir conforme a tu verdad, en total libertad y nunca más perder mi identidad. Segunda de Corintios capítulo 12, versos del 8 al 10. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 16. Estad siempre gozosos. Oración de autoliberación y guerra espiritual. En el nombre de Jesús me fortalezco en el poder de la fuerza de Dios y por medio del Espíritu Santo asumo que la vida es una batalla, como dijo el apóstol Pablo, pero tengo como mi mejor aliado a mi Salvador Jesucristo, quien ganó esta batalla contra el diablo y sus demonios y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí. Decido convertirme en el Hijo que Dios espera de mí, tal como mi Señor Jesús. Extiendo el reino de Dios con violencia. Estoy empoderado. No importa la circunstancia, seré como los cristianos de la iglesia primitiva. Nada ni nadie me detendrá en lo que he decidido creer. En pruebas, tribulación, necesidad, tentaciones, rechazo, hambre, luto. Nada me hará desistir de mi disciplina de buscar a Dios, declarar su palabra y creer que veré la gloria de Dios en mi vida. Porque Dios adiestra mis manos para la batalla. Salmos 144, verso 1. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Soy un arma de guerra en las manos de Dios. Mi espíritu, alma y cuerpo son templos del Espíritu Santo. Jeremías capítulo 51, verso 20. Martillo me sois, y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Mis armas para la guerra no son carnales, sino espirituales. Nada impedirá que adore, que alabe, que medite en la palabra de Dios. Voy a direccionar mi mente hacia Cristo y lo haré una y otra vez. No me rendiré. Mi mente es la mente de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. El Señor te reprende, diablo, y hace huir a todos mis enemigos. Salmos 18, verso 13 y 17. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego, y me libró de mi poderoso enemigo, y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Voy a acabar con cada pensamiento altivo, violento, impuro y blasfemo en mi mente. Declaro la palabra de forma objetiva y sustituyo cada dardo con una verdad. Salmos 18, verso 37. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Me levanto con una actitud de guerrero el día de hoy. Mi mente nunca más estará ociosa. El Señor ha honrado mi fe, mi actitud, mi determinación y disposición a no ser pasivo y a levantar bandera de victoria. Isaías capítulo 59, verso 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Ato y reprendo todo espíritu que quiera atar mi mente, confundirla, llenarme de duda, y lo echo fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús destruyo toda acechanza del diablo. No caeré más en tus mentiras y en tus trampas. Hoy Dios me ha dado la victoria y la fortaleza para nunca más volver atrás. Mi mente está llena de paz y Dios me cubre con su poder y gloria. Acción de gracias. Señor, gracias por enseñarme que las personas que no saben orar ni leer la palabra son cristianos que pueden ser vencidos por el diablo, el pecado y la tentación.
Gracias por enseñarme que debo vivir en oración y con la palabra en mi mente y en mi boca las 24 horas. De lo contrario, no solo seré atacado mentalmente con pensamientos confusos, mentirosos, impuros, de locura, bipolaridades o depravación, sino que esos pensamientos me debilitarán y se convertirán en una fortaleza en mi mente. Por eso, decido no darles lugar. Decido no abrir puertas, no tolerar el pecado, porque de lo contrario, mis oraciones no tendrán poder, no serán escuchadas. Seré un cristiano derrotado, sin fe, sin autoridad ni poder. Gracias por desafiarme a ser un hombre, una mujer consagrada por la sangre de Cristo. Gracias por darme estos recursos poderosos. Gracias por darme tantos recursos poderosos. Gracias porque a partir de hoy mis oraciones son poderosas en el Espíritu y por la palabra. Nunca más caer en el juego del diablo que querrá distraerme en la oración, para que no sea efectivo. Me voy a enfocar en orar con la palabra, alabar y adorar con la palabra. No voy a caer en el juego del diablo. Si peco, fallo o doy lugar, me arrepentiré de forma inmediata. Clamaré al Espíritu Santo, volveré a enfocarme en la palabra, no me distraeré, cobraré fuerzas cada día. No me voy a distraer con nada cuando ore. Alabe, adore y declare la palabra. Apagaré el celular, la televisión, ya que si me distraigo perderé la conexión con Dios y no lo voy a permitir. Seré persistente, perseverante, hasta que mi oración y la palabra en mi boca no puedan ser toleradas por ningún demonio. Oraré en el Espíritu y la palabra, y los cielos se abrirán para mí. Caminaré con los cielos abiertos, la presencia de Dios va conmigo y donde vaya, la gloria de Dios empezará a liberar a otros por medio de mi vida. Voy a deshacer las mentiras del diablo de las mentes de las personas, y mientras predico, sano y libero, el poder, la oración y la gloria crecerán. Señor, gracias por el Espíritu Santo, quien me ayuda y me capacita para que cada vez sea más diestro en la oración y el uso de la palabra. Seré obediente cuando el Espíritu Santo me lleve a orar y a leer. No seguiré resistiéndolo. Voy a cambiar radicalmente con él. Señor, gracias porque la batalla no es mía, sino tuya. Y si soy sujeto, humilde, obediente, la victoria está asegurada para mí. No toleraré ninguna derrota más. En Cristo Jesús puedo ganar todas estas batallas. Jesús ya lo hizo por mí en la cruz. Dejaré que su espíritu me adiestre y me convierta en un guerrero.